El misterio detrás de la historia de la muerte de Abraham. Ahora podemos ver en el primer capítulo llamado El último amanecer de Abraham. En los días en que sus cabellos ya no brillaban con el negro de la juventud, sino con la plata del cielo, y su mirada reflejaba más atardeceres que amaneceres, Abraham tomó otra esposa. Su nombre era Cetura, cuyo rostro tenía la delicadeza del incienso y cuyos ojos, oscuros como pozos antiguos, parecían conocer secretos que el tiempo aún no revelaba. No fue una elección por nostalgia, ni una rebelión contra los años. No fue capricho de un anciano que teme al olvido. Fue obediencia silenciosa a un plan superior. Ese tipo de designio que se mueve entre las grietas del entendimiento humano, donde solo Dios escribe con tinta invisible. Ella, como un nuevo jardín regado en la vejez del Edén, le dio 6 hijos. Cada uno nació con la fuerza de la promesa y el susurro de eternidades escondidas en su llanto. Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. 6 nombres, 6 destinos, 6 nuevas ramas que brotaron del tronco ya envejecido del patriarca. Como semillas que se niegan a marchitar, nacieron cuando parecía que todo había concluido. Fue entonces cuando el desierto, testigo de tantos silencios divinos, volvió a escuchar risas de niños. Las tiendas de Abraham se llenaron otra vez de pasos pequeños, de canciones al amanecer, de esperanza que juega entre los pliegues de lino. Y mientras el viento del sur acariciaba su rostro marcado por los años, Abraham sonreía, no por nostalgia, sino por certeza. Sabía que la muerte no lo estaba cercando, lo estaba conduciendo. La pregunta es, ¿por qué siendo tan anciano, Abraham volvió a engendrar hijos? ¿Y qué sentido tiene seguir sembrando vida cuando la muerte se acerca? Siendo su respuesta es, porque para Dios, los calendarios humanos son tan livianos como el polvo del camino. Él no se sujeta a la lógica de la edad, ni a los relojes de carne. Abraham no era una vasija vacía, era aún un manantial. Su cuerpo marchito no había sido desechado, sino consagrado. Como declara el Salmo 92, versículo 14, dice, «Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes». Y también, como en Isaías 46, versículo 4 dice, «Yo los hice, y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré». Dios no le dio hijos a Abraham para prolongar su legado biológico, sino para dejar un mensaje espiritual. Nunca es demasiado tarde para dar fruto, cuando estás conectado a la raíz de la promesa. La reflexión de este capítulo es, ¿y si el verdadero propósito no llega cuando somos más fuertes, sino cuando somos más quebrantables? ¿Y si lo que nosotros llamamos última etapa es, para el cielo, simplemente el terreno más fértil para lo eterno? La historia de Abraham con Cetura no es solo una narración de fecundidad tardía, es una advertencia poética. Mientras respires, puedes ser parte del milagro. Dios aún planta en los campos que otros creen secos. Él florece en las edades donde el mundo solo espera marchitamiento. Él no se guía por la fuerza de los años, sino por la disposición del corazón. Seguidamente en el segundo capítulo llamado La separación del legado, Abraham, ya en los umbrales del ocaso, no se dejó engañar por las apariencias de armonía familiar. Sabía que la paz verdadera no siempre se logra abrazando todo, sino a veces soltando a tiempo. Como un sacerdote que prepara el altar antes del sacrificio, ordenó su casa con precisión profética. A Isaac, el hijo de la promesa, el que nació cuando ya todo parecía imposible, el que cargaba la risa de Sara y el pacto de Dios, le entregó todo. No casi todo, todo. Tierras, pozos, rebaños, vasijas, siervos, utensilios sagrados y hasta el peso espiritual del legado. A los hijos que había tenido con sus concubinas, Abraham no los despreció. Les dio regalos, regalos significativos, dignos de un patriarca. Los despidió con honra, no con olvido, pero también con firmeza. No podían habitar la misma tierra donde se cumpliría el pacto eterno, porque no todo lo que proviene de uno pertenece al llamado de Dios. Los envió al oriente, hacia tierras donde forjarían su propio destino, lejos del lugar donde Dios levantaría una nación santa. Así, bajo el cielo que lo vio caminar con ángeles, Abraham se paró no por rencor, sino por fidelidad. La casa no podía dividirse entre el propósito y la simpatía. La pregunta es, ¿no fue cruel separar a los hermanos,
alejarlos del hogar paterno? ¿Y no podía convivir la bendición con la diversidad? La respuesta es: lo que a los ojos humanos puede parecer dureza, ante Dios es sabiduría. Abraham no actuó con parcialidad, sino con visión. Sabía que el propósito de Dios no se diluye en la diplomacia familiar. El llamado de Dios es una línea de fuego, corta, define y santifica. Tal como antes se le ordenó despedir a Ismael, aunque era su hijo amado, por el bien del plan divino, ahora vuelve a ejercer ese mismo discernimiento. Porque el llamado no se negocia, se obedece. En Proverbios 19:21 dice: puedes hacer muchos planes, pero el propósito del Señor prevalecerá. El ejemplo bíblico es cuando Ismael fue enviado con agua y pan, y sin embargo, Dios lo bendijo. A veces ser alejado del centro no es ser maldito, sino ser posicionado en otra coordenada del plan celestial. La reflexión de este capítulo es: ¿y tú? ¿Te atreverías a despedir lo que amas si el Señor te lo pide? ¿O tienes el valor de discernir entre lo que nace de ti y lo que viene de Dios? ¿Será porque no todo lo que amamos forma parte de la promesa? No todo lo que está en tu casa tiene que quedarse. Y no todo lo que te acompaña en la vida puede acompañarte al destino eterno. Finalmente, en el último capítulo llamado El último aliento del amigo de Dios, Abraham vivió 175 años. Su vida fue como un río largo que nunca dejó de correr hacia la promesa. No murió en una batalla ni fue consumido por enfermedad. No hubo tormentas ni gemidos, ni nubes negras ni gritos de desesperación. Fue un día silencioso, como si el cielo se hubiese detenido para honrar al hombre que caminó con Dios. En un instante invisible, mientras el sol del desierto apenas se deslizaba por las cortinas de su tienda, Abraham exhaló su último aliento. No hubo violencia, no hubo lucha. Su espíritu salió como un suspiro sagrado, como una hoja dorada que cae en otoño y no se rompe. Murió en buena vejez, no solo por sus años, sino por la plenitud de los días vividos. Murió colmado, no solo de tiempo, sino de propósito. Murió como viven los que escuchan la voz de Dios, en paz, rodeado de la eternidad, aunque estuviese solo. Y cuando la noticia del final se esparció por las arenas, dos figuras se acercaron desde caminos opuestos: Isaac e Ismael, el hijo del pacto y el hijo del desierto, el heredero y el expulsado. Dos medios hermanos que por un instante dejaron de lado sus diferencias para honrar al mismo Padre. El luto, como un velo sagrado, los unió donde el tiempo y la carne los habían separado. Caminaron juntos hasta Macpela, esa cueva comprada por lágrimas y fe, donde yacía Sara, la mujer que reía con incredulidad ante las promesas, y que ahora esperaba en silencio bajo la piedra. Allí, bajo un cielo de bronce, depositaron el cuerpo del patriarca. No lo enterraron solo, lo devolvieron a su promesa, lo acostaron junto a su destino. La pregunta es: ¿por qué la muerte del justo no está marcada por tragedia sino por paz? Siendo la respuesta: porque cuando el corazón ha estado alineado con el Creador, el final no es caída sino regreso. Abraham no murió como alguien que perdió la vida, sino como uno que la completó. Su muerte no fue un castigo, sino una cosecha. En Eclesiastés 3, versículo 2, dice: tiempo de nacer y tiempo de morir. Y como dijo también el profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 2, hablando de los justos, dijo: los que andan por sendas rectas entran en la paz, hallan reposo en su muerte. Abraham había recorrido la senda recta. Cada paso lo acercó más a su descanso eterno. Él no fue robado por la muerte, fue recibido por ella como un huésped esperado. La reflexión de este capítulo es: ¿vivimos de forma tal que nuestra partida no sea vista como tragedia sino como un testimonio? ¿Sembramos fe, obediencia y propósito o solo perseguimos días vacíos? La muerte del justo no es un fin, es un testimonio esculpido en piedra. Cuando el justo muere, su vida no se apaga, se enciende en la memoria del cielo. Surgiendo la siguiente pregunta: ¿y tú? ¿Estás viviendo como para morir colmado o para partir con deudas eternas? Teniendo la respuesta, la reflexión final de esta historia que llamaremos el legado que no muere. ¿Pero puede morir realmente un hombre que caminó con Dios? Abraham fue enterrado, sí, pero su fe se elevó con los siglos como el humo de un altar encendido. Su nombre no se apagó en la piedra, sino que se esculpió en la eternidad. El patriarca descansó en la cueva de Macpela, pero su pacto cruzó generaciones. Isaac heredó la promesa, pero no solo él. Cada hijo de la fe, cada caminante del desierto,
Cada alma que se atreva a creer en imposibles lleva algo de Abraham en su andar. Porque Abraham no fue solo el padre de naciones, fue el modelo de fe en un mundo sin rumbo. Fue el que dejó todo por una voz, el que sacrificó sin entender, el que esperó contra esperanza, el que vio lo invisible y murió sabiendo que lo eterno ya le pertenecía. La última pregunta es, ¿qué tipo de historia estamos escribiendo con nuestros días? ¿Y viviremos como Abraham o solo pasaremos como el viento? Teniendo la última respuesta, y es, no se trata de tener 175 años. Se trata de vivir de tal forma que, al morir, no dejemos un vacío, sino una bendición que multiplica a otros. Como dice Hebreos 11, versículo 13, dice, todas esas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. No lo recibieron, pero lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Y la última reflexión es, Abraham murió, pero la fe que tuvo aún vive. Y esa fe sigue convocando a quienes caminan en la oscuridad, a quienes esperan una promesa, a quienes escuchan una voz que les dice, sal de tu tierra y ve hacia lo que te mostraré. Tú decides, la paz sea contigo. No olvides de suscribirte para más videos.